Buenas noches a todos. Bienvenidos a todos a este segundo día de ponencias dado por la familia Bladwell. Bien, esta vez vamos a hablar acerca de un tema súper importante dentro de la neurocirugía, que son enfermedades vasculares neuroquirúrgicas, que está a cargo de un gran ponente que es profesor dentro de nuestra familia. Él es Walter Melo, actualmente él es interno del Hospital Central de las Fuerzas Aéreas del Perú, la FAP, es miembro actual de Angels Initiative y también es externo de neuroradiología intervencionista del Hospital Regional de Ica. Muy bien, muy buenas noches, querido amigo Walter, te damos la bienvenida y te doy el pase libre para que nos ilustres con este gran tema. Buenas noches, Javier, buenas noches con todos. Mi nombre es Walter Melo, mejor presentación no puedo darme, Javier. Les agradezco a cada uno los pequeños minutos de tiempo que les voy a robar y el empeño de estar aquí para disfrutar de esta gran variedad de temas de estas patologías neuroquirúrgicas. Soy interno del Hospital Central de la Fuerza Aérea, miembro de Angels Initiative y fui externo de neuroradiología intervencionista en el Hospital Regional de Ica. Vamos a comenzar con este tema que es bastante interesante. Dentro de nuestra tabla de contenido vamos a separar los temas en tres, que son los más importantes dentro de las patologías neuroquirúrgicas. Arrancamos con malformaciones arteriovenosas, los famosos angiomas cavernosos o angiomas venosos. Luego arrancamos con aneurismas, que es otra patología neuroquirúrgica bastante importante y con una alta tasa de mortalidad cuando éste muestra sintomatología alguna. Y la hemorragia subaracnoidea, otra patología fatal que ya vamos a ver más adelante. Estamos acostumbrados en la escuela médica a que todo es en base a evidencia. Y les estoy presentando el último artículo revisado por la AJA del año 2017 en cuanto al manejo oportuno y adecuado de las malformaciones arteriovenosas. Por definición, las malformaciones arteriovenosas son anomalías cerebrovasculares, las cuales se presentan por conexiones aberrantes entre arterias y venas. Y de por medio no existen capilares o no existen vasos comunicantes que puedan soportar los cambios de flujo entre la presión arterial y la presión venosa. Dentro de la epidemiología de cada una de estas, encontramos que se presentan en 1.3 por cada 100.000 pacientes al año. Ahora, de las cuales no todas las malformaciones arteriovenosas son sintomáticas. La mitad aproximadamente se presenta como stroke hemorrágico o el famoso ACV hemorrágico, presencia de sangrado inequívoco, intraparenquimal, intraventricular, subaracnoideo, en otras regiones del cerebro. También se asocian crisis convulsivas dependiendo la zona en donde se encuentran estas malformaciones arteriovenosas, si son zonas elocuentes, no elocuentes, verbales o no. Y la presencia de déficit motor en el 8% de los pacientes. Si hablamos de frecuencia, que es una pregunta que bastante nos hacen en las rotaciones, que bastante nos hacen en los exámenes de grado, ¿cuál es la manifestación clínica más frecuente de esto, la manifestación clínica más frecuente de aquello? En este caso, de las malformaciones arteriovenosas, la manifestación clínica más frecuente es la cefalea. Pero eso no quiere decir que se presenten todas, porque un gran porcentaje, más allá de la mitad, en algunas series lo reportan que hasta un 68% se presenta de forma asintomática. Y otro porcentaje, que es aproximadamente el 13%, se presenta como hematomas intraparenquimales cerebrales. Ahora, cada una de estas malformaciones arteriovenosas se presenta con cierto riesgo. ¿Cierto riesgo de qué? De sangrado, que es lo más importante, es lo que se busca evitar con el tratamiento y con las medidas que se van a realizar en estos pacientes. Ahora, existe un riesgo anual de que estas patologías o esta malformación arteriovenosa se rompa. Si contamos año tras año tras año, aumentamos ese porcentaje en un 2.3%. ¿Ya? Y las probabilidades de que una MAP ya sangró y que vuelva a sangrar cada año aumentan en un 4.8% en diferentes tipos de estudios. Estamos hablando del estudio de Kim, de Gross, de Abescasi y de Moore, que esta tabla fue sacada de la guía presentada anteriormente de la AJA. Cada uno en los años que se remontan ahí. Ahora, lo que tememos es el sangrado en estas patologías. Si bien no podemos manejarlas previo, lo que encontramos es los factores que nos predicen cuándo va a sangrar. En este caso, lo más importante es la edad, qué tan pequeños sean estas malformaciones arteriovenosas y muy importante la localización,
por los diferentes cambios de presiones intravasculares que se presentan en la fosa posterior o, en su defecto, en la circulación posterior del cerebro, y también en las zonas periventriculares, porque como bien recordamos, son unas zonas que son bastante susceptibles a los cambios de flujo sanguíneo cerebral. Ahora, se pensaba de que las malformaciones arteriovenosas estaban solitas, únicas en el cerebro, pero no. Se encontró en diferentes años, en diferentes estudios, con diferentes números de pacientes, que se encuentran otras patologías asociadas. Dices aneurismas, estasis venosa, ectasia venosa, y la presencia de un drenaje único venoso. Cada una de estas cositas incrementa el riesgo de que esta malformación arteriovenosa sangre. Ahora, el diagnóstico. El diagnóstico de las malformaciones arteriovenosas en su mayoría es por tomografía. Pero vamos, hay que decir la verdad. Nosotros vemos esa tomografía que estoy presentando en este momento y les pregunto a ustedes. ¿Dónde está? Si observamos esta zona, observamos una aparente hiperdensidad que pinta en la tomografía. Si nos ponemos a pensar que es un paciente pediátrico, yo puedo pensar que son calcificaciones. Y si encuentro calcificaciones en una tomografía, puedo pensar que es un craneofaringioma. Ahora, ¿a qué quiero llegar con esto? Una imagen por sí sola no nos da el diagnóstico de estas patologías. Cada una de estas patologías debe ser llevada adecuadamente junto con la clínica. Entonces, ¿qué quiero decir? Lo que nos va a decir la tomografía es que nos diagnostica la presencia del sangrado que se presenta en estas patologías, que es lo que buscamos evitar en su mayoría. Ahora, tiene un 90% de sensibilidad para el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea, pero es muy baja para el diagnóstico de las malformaciones arteriovenosas. ¿Por qué? Porque encontramos calcificaciones, porque encontramos algunas zonas hiperdensas que no son contributorias o no son de apoyo al diagnóstico. La resonancia magnética es bastante controversial, porque algunas series nos dicen que sí, tomar una resonancia, otros dicen que no, no le tomamos una resonancia, pero algo que sí es que en los diferentes protocolos de resonancia magnética, tipo T1, T2, FLAIR, difusión, en el T1 las lesiones no son muy visibles, es la verdad. Pero en T2, que es el negativo del T1, o sea, todo lo que es blanco aquí y en el otro lado se ve negro, encontramos la marcada presencia de vasos aberrantes, que como bien nos observamos en la imagen de aquí. Cada uno de estos vasitos aberrantes es la presencia de las malformaciones arteriovenosas. ¿Ya? Ahora, tenemos que tener una medida que nos permita hacer el diagnóstico oportuno de cada una de estas lesiones. Si es menor de 1 milímetro, la verdad es que no lo vamos a encontrar. Y si el nido mide menos de 13, tampoco lo vamos a poder ver. Por lo tanto, para hacer un diagnóstico más fino, el famoso gold estándar, que siempre preguntan en exámenes de todo tipo, tanto residentado, serum y salud, es la angiografía digital por sustracción. O simplemente angiografía digital para cortar y para sus amigos. ¿Por qué? Porque nos provee una mejor vista de la arquitectura de toda la malformación arteriovenosa, desde su localización, los vasos padres, los vasos de drenaje, y cada una de esas pequeñas cositas que nos puede ayudar a tomar una decisión quirúrgica, o en su efecto endovascular, o en su efecto por microcirugía, o hasta radioterapia en estos pacientes. Ahora, aquí les presento una bella y preciosa angiografía digital por sustracción, en donde observamos que justo terminando la circulación de la arteria cerebral media se presenta esta malformación arteriovenosa. ¿Y cómo la diagnosticamos? Porque hay una comunicación aberrante entre la fase arterial y luego a la fase venosa. Simplemente va pintando cada uno de los vasitos arteriales y que luego, poco a poco, entra al nido y este se disemina, el contraste, en toda la prensa venosa. En este caso, el seno sagital superior y el seno transverso, para luego pasar a la circulación venosa. Este es el gold estándar para hacer el diagnóstico de la malformación arteriovenosa. Ahora, la clasificación. Existen múltiples clasificaciones para malformaciones arteriovenosas, o angiomas cavernosos, o angiomas venosos. La clasificación de Spetzler-Martin está bastante utilizada, al menos aquí en América Latina, más que nada para encontrar el grado de afectación que tiene en el paciente. Si es grande, mayor a 6 centímetros, o que se encuentre de 3 a 6 centímetros, si se encuentra en una zona elocuente, o si tengo un drenaje venoso profundo. Cuando yo me refiero a zona elocuente, estoy hablando de que es un área motora, sensitiva, que nos permita la conexión con nuestro medio. Porque como bien sabemos, somos seres que nos relacionamos entre nosotros.
y que esa malformación arteriovenosa se encuentre en alguna zona que nos impida la comunicación, que nos impida el razonamiento, que nos impida las noxias, las praxias, los movimientos coordinados, automáticamente es una zona elocuente. Y eso es un mal pronóstico para los pacientes. Ahora, cuando hablamos de drenaje venoso, quiere decir de que esta malformación arteriovenosa drena a nivel de las venas cerebrales internas, coroideas, senos rectos, senos basales, de Rosenthal, etc. Que también es de mal pronóstico en estos pacientes. Ahora, la clasificación de Perles-Martin es bastante sencilla de aprender si es que nosotros conocemos cuándo es una zona elocuente, no elocuente, y cuándo pertenece a un drenaje venoso profundo o no. En este caso, los de grado 1 solo presentan un punto, en este caso un tamaño aproximadamente entre 0 a 3 centímetros. Las de grado 2 presentan 2 puntos, en este caso puede ser un tamaño mayor de 3 centímetros, un tamaño entre 0 a 3 centímetros con un drenaje venoso profundo, o en su defecto que se encuentran en zonas elocuentes. Cada uno debe sumar un puntito. Ahora, el tamaño. Cada una de estas clasificaciones, el grado 3 suma 3 puntos, en donde sea. El grado 4 suma 4 puntos y el grado 5 suma 5 puntos. Encontramos que mientras más grande sea, mayor puntaje aumentamos. Si encontramos en una zona elocuente, sumamos un punto. Si el drenaje es venoso está presente, sumamos un puntito. En este caso, el último, el grado 5, que es una malformación arteriovenosa mayor a 6 centímetros, que se encuentre en una zona elocuente y que tenga un drenaje venoso, automáticamente suma más de 5 puntos. Por lo tanto, este es un grado 5. De peor pronóstico, sí, y muy difícil abordaje para neurocirujanos y o neurólogos endovasculares entrenados. En la vida y en la medicina, todo se plantea en base a metas. Y las metas en estos pacientes es la resección completa y evitar el resangrado. Pero ¿en qué casos? Cuando nosotros decidimos aplicar microcirugía. ¿Qué cirugía mínimamente invasiva? Transesfenoidal, transtentorial, la que ustedes deseen, por lo que sea, pero mínimamente invasiva. Lo que buscamos, como bien les digo, es la resección completa y evitar el riesgo de resangrado en estos pacientes. Ahora, existen diferentes teorías. Practicar craniotomía o una incisión transesfenoidal o transtentorial, esa decisión del neurocirujano, ¿ya? Pero ¿qué es lo que nos permite este tipo de abordajes? Encontrar y dividir las arterias nutricias de estas malformaciones arteriovenosas y dividir y o seccionar las venas de drenaje. Ahora, la microcirugía nos permite una posibilidad de resección completa, a diferencia de otras técnicas quirúrgicas, como la radiocirugía. La radiocirugía es el enfoque de múltiples rayos de radiación hacia una zona en específica del cerebro que se usa tanto como para tratar tumores intracraneales como para tratar malformaciones arteriovenosas. Tiene múltiples usos y es bastante rentable, es interesante este tipo de procedimientos. Nos permiten la obliteración de las malformaciones arteriovenosas que tienen muy, muy alto riesgo de sangrado, que se encuentran en una situación muy, muy profunda. Pero también tiene sus limitaciones. Si la malformación arteriovenosa mide menos de 12 centímetros, si tiene un diámetro menor de 3 centímetros y si se encuentra en una zona muy profunda o en una zona elocuente que puede ser muy fácil de lesionar por la radiocirugía, entonces no podemos hacer. Luego, nuestras metas también en este tratamiento es la obliteración completa, la mejora de la capacidad motora y la disminución de las crisis convulsivas si es que casos se presentaran en estos pacientes. Y el tratamiento endovascular, que a mi parecer es el más prometedor, el mínimamente invasivo, del cual yo estoy muy familiarizado y muy enamorado de este tipo de procedimientos, consiste en la instilación de EVO. ¿Qué es EVO? Onyx. Es una sustancia que nos permite la obliteración de los vasos nutricios de las malformaciones arteriovenosas. Etileno, alcohol y vinilo. Onyx. Nos permite, por así decirlo, coagular los vasos nutricios de las malformaciones arteriovenosas. Si bien la tasa de curación no es muy alta, nos quiere decir de que, a pesar de no ser alta, tiene beneficios. El beneficio es evitarte una craniotomía descompresiva. El beneficio es evitarte complicaciones postquirúrgicas, que si bien nos sometemos a otro tipo de riesgos quirúrgicos, como, qué sé yo, vasoespasmo cerebral por la presencia de este copolímero, sigue siendo bastante rentable en el campo. Como bien mencioné, las complicaciones son stroke isquémico, por el vasoespasmo producido por la sustancia, y el sangrado intracraneal, por la lesión de los vasos.
Ahora, el manejo multimodal, lo último, lo nuevo, y acá lo que buscamos es traerle a cada uno de ustedes lo último para que puedan comentarlo en sus visitas médicas, con sus familiares, con sus amigos, con todo. Lo último es endovascular más radiocirugía. Instilar Onyx y hacer incidir rayos de radiación en estos nidos de las malformaciones arteriovenosas, aquellas que solo presenten alto riesgo de sangrado, que como bien he mencionado, que sean pequeñas, que tengan un drenaje venoso profundo, en ese tipo de casos. Ahora, ¿tiene riesgo? Sí. ¿Es menor? También. Y una tasa mucho mayor de efectividad a que solo aplicar radiocirugía o solo aplicar manejo endovascular. Ahora, hipotéticamente hablando, están pasando visita y encuentran una paciente con cefalea, como pasa siempre en el hospital, y encuentran en una tomografía unas discretas calcificaciones intraparenquimales. Y encuentran que la historia clínica menciona que antecedente de malformación arteriovenosa, pero no es una cefalea que sea relativamente atribuible a la malformación arteriovenosa. La cefalea puede ser por cientos de miles de causas. Ahora, tratarlo o no tratarlo, ser o no ser, y ahí el dilema. Múltiples estudios, desde los años 2007, 2013, hasta actuales que se están realizando en el momento, nos dicen, hey, no lo trates. ¿Por qué? Porque lo tratamos, sometemos a un paciente a una intervención. Al someter una intervención, lo sometemos a las complicaciones propias de la intervención. Entonces, este estudio, el estudio Aruba, realizado entre el año 2007 a 2013 en 226 pacientes, nos dijo, si no está roto, no lo trates. Molestia, que no molesta, no la molestes. ¿Por qué? Porque sometíamos estos grupos a una alta tasa de complicaciones postquirúrgicas. Ahora, lo que debemos hacer es solo tratar si es importantemente necesario. Si es que nosotros encontramos presencia de hematomas intraparenquimales, si encontramos malformaciones que son pequeñas o corticales, pueden retirarse por cirugía de emergencia. Pero si la MAP es de mayor extensión, lo ideal sería diferir la resección 2 a 3 semanas después del evento del sangrado. Algo así como las apendicitis de intervalo en los pacientes que tienen accesos por la apendicitis. Ahora, siempre lo indicado es mantener una adecuada comunicación o una relación médico-paciente y siempre informarle los riesgos que conlleva tener una malformación arteriovenosa no rota o lo que conlleve tratarlo y o no tratarlo en su defecto. Siempre tenemos que informar que el riesgo de ruptura es aproximadamente 1% que se incrementa al año. Y eso que no le sumamos los diferentes factores de riesgo que puede tener esta persona. Ahora, presenta otro tipo de riesgos, epilepsias, crisis convulsiva, que sean focos epileptógenos de difícil tratamiento y que a los 5 años un 58% puede presentarlos. Ahora, si ustedes quieren, nos damos un descanso de 5 minutos porque entiendo que es un montón de información. Si tienen alguna pregunta respecto a la malformación arteriovenosa, este es el momento de preguntarlo. ¿Hay algo interesante que puedan acotar, decir, alguna experiencia? Siempre es interesante compartirlo. Ya. Javier nos ha preguntado cuál es la relación entre los ACVs o los strokes en las malformaciones arteriovenosas. Las malformaciones arteriovenosas pueden causar ACVs de naturaleza hemorrágica. En ese tipo de casos, hasta inclusive por nosotros tratar una malformación arteriovenosa, podemos causar diferentes tipos de complicaciones, que es la estenosis cerebral por vasoespasmo. En ese tipo de casos sí se encuentra bastante relacionado. Pero como bien mencioné en las diapos anteriores, las malformaciones arteriovenosas en un 13% se presentan como hematomas intraparenquimales, o sea, como sangrado activo en ese tipo de casos.
Si no hay alguna otra pregunta, entonces voy a continuar con las diapos. Vamos a hablar de los aneurismas. Es un tema bastante interesante, este tipo de cositas. Ahora, se encuentra en un 3.2% de la población sin comorbilidades. Digamos, de 100 personas, 3 o 4 pueden tener un aneurisma y no lo saben. Se encuentran en igual cantidad tanto en hombres como en mujeres, y son múltiples en el 20-30% de los casos. La causa de muerte, su ruptura, es causa de muerte en el 0.6% de los casos. El 10% fallece antes de la atención hospitalaria y un tercio tiene solo buen resultado después del postquirúrgico, mientras el otro porcentaje tiene muy mal pronóstico. Ahora, hay patologías que se asocian a la presencia de los aneurismas, como por ejemplo los síndromes del tejido conectivo, síndrome de Ehlers-Danlos, el pseudosantoma elástico, la enfermedad de riñón poliquístico y la enfermedad de Moyamoya. Y aquí les he traído la angiografía de la enfermedad de Moyamoya. ¿Qué es lo que es? Es una estenosis proximal de la arteria cerebral media que, por motivos del vasoespasmo, empieza a formar vasos aberrantes a nivel de los inicios de las porciones intracavernosas de la arteria cerebral media, dando un montón de vasitos, que se los voy a presentar a continuación. Son estos de aquí. Todos estos vasos aberrantes se provocan por esta estenosis a nivel proximal de la arteria cerebral media. Ahora, existen múltiples factores de riesgo para la presencia de los aneurismas. Y uno de ellos, el más importante, es ser fumador. El hábito tabáquico tiene un riesgo relativo entre 3.4 y 4.7%. La hipertensión y el hipoestrogenismo en estos pacientes puede favorecer el desarrollo y o la ruptura de un aneurisma previamente estable. ¿Dónde son más frecuentes? Circulación arterial por mucho. Existen las famosas leyes de Rotom en cuanto a la formación de los aneurismas, que nos dicen que estos se forman en zonas donde haya sumamente flujo turbulento. En este caso, si nosotros vemos el flujo turbulento, es el choque que viene entre la arteria comunicante anterior con las divisiones de la arteria cerebral anterior. En ese tipo de casos se presenta el estrés sobre la pared vascular que nos permite las formaciones o la dilatación de las paredes arteriales que forman los aneurismas. Pero ¿dónde son más frecuentes? En circulación anterior. Y de la circulación anterior, ¿en dónde son más frecuentes? En la arteria comunicante anterior. Ahora, dentro de la fisiopatología existen múltiples factores que no están adecuadamente establecidos al momento. En su mayoría se dice que esto es idiopático, pero también existen otros factores, hemodinámicos, ambientales, estructurales. Ahora, la presencia de ciertos tipos de aneurismas nos quiere decir de que existen ciertas patologías que se ven asociadas a estas. Como por ejemplo, los aneurismas fusiformes, que vamos a ver más adelante, se encuentran relacionados a la hipertensión arterial, y los aneurismas micóticos, endocarditis bacteriana, por el lanzamiento de émbolos sépticos. Y aquí están, les presento los tipos de aneurismas: el sacular, el fusiforme, el disecante y el falso aneurisma. Interesante es que el falso aneurisma se presenta por lesiones iatrogénicas al momento de hacer las famosas angiografías. Ingresamos con un catéter en J, se lesiona la íntima y la media y la sangre empieza a fluir dentro de la adventicia, formando un falso aneurisma. Cada una de estas patologías o estos tipos de aneurisma, el más frecuente es el sacular, que como bien he mencionado se encuentra en la arteria comunicante anterior. El fusiforme se encuentra relacionado a la hipertensión arterial. Y el falso aneurisma de forma iatrogénica en su mayoría por las angiografías digitales. Ahora, es un globito, es una dilatación arterial. Y esta se encuentra, puede estar en cualquier lado de cualquier arteria del cerebro, pero como bien sabemos, en su mayoría en circulación anterior. Ahora, la manifestación clínica más frecuente es asintomática. Hay gente que muere y no sabe que tiene un aneurisma, pero este aneurisma da clínica en dos casos: si bien se rompe o bien comprime. Y en este caso, el aneurisma famoso, conocidísimo, de la arteria comunicante posterior, nos da una triada: ptosis, midriasis y parálisis de oculomotores, que hay otras patologías que también nos pueden dar cierta similitud con esta, como por ejemplo la neuropatía diabética del tercer par. ¿Cómo la diferenciamos semiológicamente? Con el arte del diagnóstico viéndolo o examinándolo. Una neuropatía del tercer par por diabetes de un aneurisma de la arteria comunicante posterior. Es fácil.
el aneurisma de la comunicante posterior obstruye en su totalidad de forma compresiva extrínseca el tercer par craneal, provocando tosis, midriasis y parálisis de los oculomotores. Mientras la neuropatía diabética del tercer par cursa solo con midriasis y en algunos casos con tosis, dejando el movimiento de los músculos oculomotores conservado. Ahora, existen clasificaciones, o bueno, manifestaciones clínicas menos frecuentes en base a la presencia de estos tipos de patologías. Los aneurismas de la arteria comunicante cerebral media se presentan como strokes o como TIA, o ataque isquémico transitorio. De la arteria comunicante anterior, déficit visuales o déficit en la cambimetría por confrontación. De la pica, ataxia. De la comunicante posterior, hemiparesia. O sea, en base a la zona en donde se cuecen estos aneurismas, van a presentar diferentes sintomatologías solo si se rompen y solo si comprimen, porque si está ahí y no molesta a nadie, no va a ser ningún tipo de sintomatología. En resumen, se encuentran con mayor frecuencia en la circulación anterior, la medida que está más asociada mayormente, con mayor riesgo relativo al sangrado, es que sea de 5 a 8 milímetros, y la ubicación menos frecuente es en la circulación posterior. Ahora, así como en las malformaciones arteriovenosas tenemos un cierto riesgo acumulado cada año de que estos sangren, en los aneurismas tenemos un riesgo acumulado de que estos se rompan, y depende del tamaño. A mayor tamaño, mayor riesgo acumulado de sangrado. Y si encontramos que es un aneurisma mayor a 25 milímetros, el riesgo acumulado de ruptura es de casi el 40%, el cual es muy, muy alto. Y si en cuanto se presenta en circulación posterior, el riesgo es mucho mayor. El mismo tipo de aneurisma de 25 milímetros en circulación anterior tiene un riesgo de 40, mientras en circulación posterior tiene un riesgo del 50%. Ahora, estas imágenes son bastante interesantes porque nos explica de forma fisiopatológica y casi sumamente didáctica con colores cuáles son las zonas donde se encuentra la mayor presión en los sacos aneurismáticos. En este caso es un fusiforme. Perdón. Las zonas azules es zonas en donde la presión de pared o la presión de estrés dentro de la capa interna de la arteria es menor, mientras en las zonas rojas el estrés en la pared es mucho mayor. ¿Qué nos quiere decir? De que las zonas rojas tienen mucha mayor probabilidad de sangrado. Igual en esta otra imagen. Las zonas de flujo turbulento, de divisiones, de inicio de divisiones arteriales, nos quiere decir de que en esa zona el estrés de pared es mayor y es muy probable que en esa zona se rompa por la presencia del flujo no laminar en este saco aneurismático. Ahora, esta imagen me pareció interesante. Si a mí me preguntan qué veo, yo veo un perrito, sus orejitas, su naricita. Otros compañeros me dicen, no, yo veo un ovario. Pero no, lo que estamos viendo es un aneurisma de la arteria cerebral media en una paciente mujer de 75 años, en donde vemos que, bien les he dicho, zonas azules es zonas donde el estrés de pared es mínimo y zonas rojas es donde el estrés de la pared es máximo. O sea, son zonas donde el sangrado es casi inminente. A mayor color rojo, mayor probabilidad de sangrado. Ahora, ¿cómo nosotros diagnosticamos de forma oportuna un aneurisma? Eso es interesante porque solo podemos encontrarlo en su mayoría hasta de forma incidental, como ha pasado en el hospital donde estoy rotando y haciendo el internado. Se encuentra en base al tamaño. Mientras más grande sea el aneurisma, con mayor facilidad lo vamos a encontrar en diferentes exámenes. Por ejemplo, el aneurisma tiene que ser mayor a 10 milímetros para que sea observable en la tomografía. Tiene que tener entre 5 a 10 milímetros para que sea visible en una angioresonancia. Y solo vamos a poder ver aneurismas súper chiquititos, menores de 5 milímetros, en la angiografía digital. Pero eso depende del centro en donde nos encontremos y de la capacidad resolutiva que éste tenga y de la disponibilidad, claro, de las neuroimágenes. Y en el siguiente cuadro, sacado de UpToDate, comprueba lo que les estaba mencionando anteriormente. Mientras mayor sea el tamaño del aneurisma, mayor va a ser la sensibilidad de la tomografía para poder captarlo, llegando casi al 100% cuando el aneurisma es mayor a 10 milímetros. Ahora, previamente ya les he comentado los tipos de aneurisma y esta pregunta para cada uno de ustedes. Esta es una angiografía digital por sustracción en tercera dimensión.
quiero que me digan si ven algo interesante aquí. Y lo vamos a ver todos juntos, de eso no hay ningún problema. Pero quiero que me den su apreciación, si ven algo interesante o no. Si quieren que se detenga la imagen, la detenemos, no hay problema. Pero mírenla, abórdenla desde cada punto. Mírenla detenidamente. Particularmente me gustan este tipo de imágenes. Pero quiero que me cuenten qué ven ustedes. Nos dicen la presencia de 2 aneurismas y múltiples aneurismas. Muy bien, pero ¿dónde? O sea, sí, hay aneurismas, es la verdad. Pero ¿dónde están? Ahora, ¿son 2? ¿Son 3? ¿Son 5? ¿Son 20? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Estamos todos para aprender. Es mejor que aprendan y nos equivoquemos aquí todos juntos para aprender juntos, que nos equivoquemos viendo una angioresonancia de algún paciente nuestro en algún futuro y sabremos encontrar un aneurisma. Porque todos estamos aprendiendo y todo es un proceso y estamos llevándolo juntos. Así que láncense, escriban, díganme que ven, veo un perrito, así como yo dije hace rato. Está bien bonita la... Bien, Ilan. Una en la comunicante posterior y la otra por ahí, escondida. Ya. 2 respuestas más y les chismeo dónde están los aneurismas. Pero sí es circulación posterior, pero no es la comunicante posterior. Está bonito. Bueno, vamos, láncense. ¿Alguien más quiere decir alguna opinión sobre dónde se encuentran o quieren que detenga la imagen y se pase más lento? Una pregunta, Javier, ¿pueden encender sus micrófonos? Claro que sí, chicos, no tengan vergüenza en prender sus micrófonos si es que tienen alguna respuesta por ahí. Claro, claro. Junior, nos ha dicho que está en la vacilar. ¿Le creemos? No, no le creemos, ¿no? No le creemos. No lo sé, Rick. Ese es falso. Ya. Les voy a chismear. Ya. Junior se ha ganado un helado. Porque sí. Está en la porción superior del tronco de la basilar.
Ese es un aneurisma de característica fusiforme. Ahora, encontramos un segundo aneurisma en la porción M1 de la arteria cerebral media derecha, en este caso, un aneurisma de característica sacular. Es sumamente difícil apreciarlos. Entiendo de que en algunos casos es bastante complicado, pero viendo imágenes es la única forma en la cual esto puede quedarse grabado aquí, que es más importante que tenerlo en un cuaderno o en una hoja y quizás perderla y nunca más verla. Es lo que nosotros podemos observar, lo que nosotros podemos ver, lo cual se nos va a quedar con mayor facilidad. Felicidades. Walter, discúlpame que le moleste. Nos dice si podrías por favor detener la imagen e indicarnos con el puntero dónde se encuentra, por favor. Claro, claro, con gusto. A ver, a ver, a ver. Voy a tener que salir. Y voy a compartir esta de acá. Gana. ¿Pueden ver? ¿Mi pantalla? Ya, ahora sí. ¿Pueden ver mi mouse? Es una bolita. Aquí está. Aquí. Bolita roja, en el círculo rojo, observamos el aneurisma que es de la arteria cerebral media, derecha. ¿Ya? Y en el otro circulito, que lo voy a poner aquí exactamente, lo vemos en la porción superior del tronco de la arteria basilar. Aquí. Cada uno de estos aneurismas es sumamente pequeño, que como viene mencionado, tiene que tener una medida menor de 5 milímetros para poder captar en esta angiografía digital por sustracción. ¿Ya? Es difícil, pero quedó claro, si lo han podido ver, en este caso GAP. Perfecto, súper bien. Ya. Continuamos entonces con el permiso de cada uno de ustedes. Perfecto. Sí. ¿Se aprecia? Sí. Dale, adelante. Ya, perfecto. Entonces continuamos. Ya. Ahora, viene la disyuntiva. ¿Un aneurisma es una bomba de tiempo? Sí. ¿Pero lo tratamos? ¿Sí o no? Mi hospital tiene la costumbre que molestia que no moleste, no la molestes. Tiene una medida menor de 1 centímetro, lo que recomiendan es observación. Ahora, pero no siempre cumple eso. Hay que recordar que hay diferentes cambios en la hemodinamia de los pacientes que pueden hacer de que esos aneurismas sufran mayor estrés en la pared. Y un mayor estrés quiere decir de que tenga mayores probabilidades de sangrado. Mayores probabilidades de sangrado quiere decir complicaciones para el paciente. Y la peor complicación de un aneurisma roto es la hemorragia supraaracnoidea, que como vamos a ver más adelante, es la patología que tiene muy alta morbimortalidad en los pacientes. Estudios como el ISUA muestra de que tratamiento endovascular versus tratamiento quirúrgico quiere decir de que tiene mayores complicaciones el tratamiento quirúrgico. Un punto más para el endovascular. Vamos ganando. ¿Qué es lo que nos dicen? Las complicaciones quirúrgicas, neurológicas, son del 12.6% menos, mientras las complicaciones de los procedimientos endovasculares es del 9.8%, que si bien se presenta cierto riesgo, con el avance de diferentes tecnologías en la angiotomografía, en la angioresonancia, con los diferentes usos de catéteres y con los diferentes usos de materiales que vamos a ver más adelante, este riesgo se va disminuyendo mucho más. Ahora, pero también he visto, Walter, de que los clipan, sí. Los clipan en su mayoría, estamos hablando desde el año 1930 y tantos, que se clipó por primera vez un aneurisma, que es lo que nos dice, de que se encuentra asociado a una menor mortalidad, pero con unas complicaciones casi relativamente parecidas al manejo endovascular, con la diferencia de que con el manejo endovascular nos evitamos destaparte el coco, mientras que en el manejo quirúrgico es necesario hacerlo, o inclusive por abordaje a través de microcirugía, pero de todas maneras es necesaria una incisión para hacerlo. Y un clip, digamos, no es una cosa chiquita, es grandecita. Ahora imagínate que tengas un clip en la cabeza para un aneurisma y tengas que viajar.
y pases por las zonas donde suenan los metales y que suene tu clip de neurisma. Yo pasaría Roche. No les voy a explicar qué tengo. Ahora, otra forma del manejo son los coils. Los coils son unos pequeños hilitos de cobre que permiten sí que el flujo ingrese, pero que este se estanque dentro de los sacos aneurismáticos. Tiene una mayor mortalidad el uso de los clipajes y una mayor mortalidad como en los strokes o ACVs isquémicos, el uso de los clipajes a comparación del manejo endovascular, que si bien es presente, está. Sí, pero menos. Ahora, les presento otra imagen sumamente interesante. Este es un estudio realizado en este año, si no me equivoco, es del mes pasado, en donde nos dice que la presencia de terapia coadyuvante, ¿qué quiero decir? Stents medicados, diversores de flujo, asociados al coils, tienen una mejor resolución para el paciente a comparación del clipaje en caso de aneurismas muy complicados. Como por ejemplo, aquí observamos el uso de 2 stents, o en este caso diversores de flujo, asociado al coil. Y estos coils tienen una menor tasa de complicaciones a comparación del manejo quirúrgico. Ahora, aquí viene otro descanso de 5 minutos. Ya vamos a agarrar casi el último tema, por no decir que es el más importante de esta corta exposición. Si tienen alguna duda, alguna pregunta hasta el momento, por cualquier cosita, es momento de decirla. Vamos a repasar, vamos a volver, estamos entre amigos, vamos a repasar el tema unas cientos y miles de veces. Por acá, acabo de leer lo que escribiste, dice, este tipo de casos... A ver, vamos en orden. Este tipo de casos tienen una relación con pacientes que tienen comorbilidad. No entiendo muy bien tu pregunta, Gab. Mientras respondemos la de Dylan, ¿el tratamiento endovascular estaría indicado si el aneurisma está con ruptura? No, ahí ya no tienes un aneurisma simple. Ahí ya tienes una hemorragia subaracnoidea o una hemorragia intraparenquimal por aneurisma roto. El manejo es sumamente distinto. Lo que se prefiere es de que primero se solucione el edema cerebral provocado por el sangrado y después soluciones el aneurisma porque va a seguir sangrando. ¿Ya? Lo que buscamos en este tipo de casos, que lo vamos a ver más adelante y que te voy a spoilear, es el manejo del paciente, el ABC, es lo indicado, para después solucionar la causa del aneurisma. O bueno, de la ruptura del aneurisma. Ya, tenemos 3 tipos de aneurisma, Junior. El sacular, el fusiforme, el disecante, y hasta algunos, en otros libros, relatan que hay un micótico que se presenta por émbolos sépticos. Y aquí están. Sacular, el fusiforme, el disecante y el falso aneurisma. ¿Qué han preguntado de estos en exámenes de NAM? Han preguntado, ¿cuál es el tipo más frecuente de aneurisma? Pucha, marquen ojos cerrados, sacular. ¿Ya? Y preguntan otra vez, ¿cuál es el tipo de aneurisma que se encuentra relacionado a la hipertensión? El fusiforme. Este desgraciado de aquí se encuentra muy relacionado a lo que es la hipertensión arterial. Así que ya lo conocen. ¿Ya? Más frecuente sacular, hipertensión, fusiforme. Ya, has levantado la mano. Sí, creo que puedo usar el micrófono. Javier, ¿nos da permiso? Sí, adelante, utilicen el micrófono. Sí, disculpe, a eso me refería, ¿no? De que si la hipertensión arterial tenía alguna relación con ese tipo de casos que estamos observando, ¿no? O alguna otra enfermedad, por ejemplo, pacientes diabéticos hipertensos también, ¿no? Si hay una mayor incidencia en presencia de ese tipo de aneurismas. Ya, claro, mira. Vamos a hacer algún juego para que más o menos me entiendan este tipo de cositas. Yo, Walter Melo, digamos, tengo 60 años, soy diabético e hipertenso, de larga data en tratamiento con insulina, con el enalapril, captopril y todos los priles que se te ocurran. Mientras tú, Gab, también de mi misma edad, pero no eres diabético e hipertenso, es más, corres todos los días 15 kilómetros.
Te levantas a las 4:30 de la mañana para recorrer 15 kilómetros ida y vuelta desde acá hasta tu casa y de vuelta. Tus arterias intracraneales no son las mismas a las mías, ¿entiendes? Mis arterias han pasado por un proceso de lipohialinosis, procesos fisiopatológicos que degeneran desde la túnica íntima hasta la adventicia, todo, totalmente degenerado, que me vuelven más susceptible a los cambios hemodinámicos que puedo sufrir en cualquier momento. Recordemos de que los cambios de presión intracraneal se dan por las medidas de Valsalva. Inclusive ir al baño, pujar, aumenta la presión intracraneal, levantarnos en las mañanas, toser, levantarnos de cualquier tipo de situación. Si ahorita yo me paro, y la famosa hipotensión ortostática, ocasiona cambios hemodinámicos en mi flujo vascular cerebral y me vuelve más susceptible a la ruptura de estos aneurismas que puedo tener previamente. Ahora, si a eso le añadimos que soy hipertenso, que soy diabético y que mis arterias son sumamente friables, por así decirlo, es obvio que yo voy a tener un peor pronóstico. A comparación de tú, que corres 15 kilómetros todos los días y de vuelta para traer el pan. No sé dónde lo traes, pero lo traes. Estás a... Ya, perfecto. Estamos dentro de los 5 minutos de descanso. Ahora, no sé si alguien más tiene alguna otra duda. ¿Alguien ha tenido algún tipo de experiencia en su familia o cositas así con los aneurismas? Creo que falleció una vez una cantante, ¿no? De Corazón Serrano, por un aneurisma. Y desde ahí le empezaron a dar más, empezó a entrar en boga, de hecho, los aneurismas. Pero si alguien lo tiene en ese momento, creo que debe compartirlo. Qué bien, Hans. Qué bien. De verdad, uno nunca sabe. Podemos tener tú, yo, cualquiera. Y hasta que no reviente o no comprima, no vamos a saber que lo tenemos. Pero parece importante ese diagnóstico. ¿Cómo le fue a tu mamá, Hila? O bueno, a tu tía. ¿Cómo le fue? ¿Hicieron algún tipo de manejo? ¿Está en controles? No, bueno, esto es de más que todo de un antecedente que tuve en mi familia. Mi tía, en realidad, no sabían de que tenía aneurismas hasta que luego tuvo, Ah, creo, aneurismas. Más de uno. Sí, tú ahí Wow. cuando le vieron, por lo menos ahí dijeron de que tenían por lo menos tres, si mal recuerdo, tres aneurismas tenía. Lograron Wow. sacarles a tiempo, Qué bien. pero no me acuerdo si es que uno ya de los aneurismas se había reventado o es que los dos estaban íntegros, pero al final se quedó con unas secuelas. Al menos es lo que me contaron. No me dijeron más detalles porque, bueno, lamentablemente eso pasó cuando yo tenía por lo menos 5 años y ya mi familia no había recabado tanto en esos detalles. Así que las secuelas que tuvo en realidad no fueron bastante notorias, aunque sí mencionan de que en su comportamiento sí estaba un poco alterado, de que no podía regularse, en cierta forma, de que cada vez que le decía algo, ella no podía tener, como dicen, ese filtro para evitar decir cosas que por lo general uno no diría en una conversación normal y se le suelta la boca muy seguido. Claro. Entiendo, Ilan. Gracias por compartirlo con nosotros. Es más, no sé si me permite hacer alguna acotación frente a ello. Lo que tú manifiestas es algo clásico que vemos en los libros. Pacientes con alteraciones en la conducta o con desinhibiciones que nos dan a entender que son síndromes prefrontales, nos pueden dar a indicar con cierto grado de exactitud la localización de estas secuelas que pueda tener, de caso tu tía. Pero qué bien de que se puedan sobreponer frente a este tipo de problemas. Y que quede lección para todos. Todos podemos tener un familiar que pueda tener un aneurisma, que pueda reventar, y no sabemos el escaso momento que podemos tener con nuestros familiares. La vida se pasa volando, y estamos aquí para hacer lo mejor que podamos para todos.
Mira, interesante, Gab. Tu vecina falleció sentadita en su sala, que le duele la cabeza y se desmayó. Hipertensia diabética. Como bien te he mencionado, el hecho de que tenga ambos factores de riesgo aumenta el riesgo relativo de que cualquier tipo de patología intracraneal, cualquier tipo de alteración hemodinámica pueda tener lesiones en el parénquima cerebral y en este caso algo tan grave como fallecer. Lo más probable, espero quizás acercarme un poco de algún stroke hemorrágico, un sangrado, porque ese tipo de antecedentes sí se correlaciona a ese tipo de patologías. Bueno, creo que nos pasamos los 5 minutos, pero está interesante. Gracias a cada uno por compartir sus cositas. Estamos acá para aprender todos. Ya uno de los temas finales del día de hoy es la hemorragia supraracnoidea. Y también les presento y decirles a cada uno de ustedes, conozcan el tema y conozcan la evidencia. Porque de nada nos sirve decir, la hemorragia supraracnoidea se encuentra en este espacio, entre tal y tal, es más frecuente por tal cosa, cuando no tenemos la evidencia. Y la evidencia, la medicina basada en la evidencia, es lo único que nos va a permitir mejorar en pro de nuestros pacientes, en pro de las personas que esperan una respuesta de nosotros. ¿Entienden? Y les estoy presentando la guía actualizada del AJA para el manejo de hemorragias supraracnoideas aneurismáticas. Encontramos una tasa de hallazgo en estos pacientes de aproximadamente 22.5, o sea, es variable, ya es sumamente variable. En América Latina hay 9.1, en Asia 2 pacientes, en Europa 22.5. ¿A qué quiero llegar con esto? No hay una escala, no hay un índice, no hay algo que nos diga, hey, aquí es más probable, aquí es menos probable. No, es sumamente variable, ¿ya? Y la incidencia es mayor en mujeres. Estamos hablando de 1 contra 1.26, o sea, con cierta característica de riesgo. Y con mayor frecuencia en mujeres sí, pero en mujeres jóvenes, ¿ya? Si hablamos de hemorragia supraracnoidea propiamente dicha, la causa más frecuente hacia secas es la traumática, pero es por antecedente, ¿no? Antecedente, qué sé yo, accidente de tránsito, heridas por armas de fuego, cositas así. Causa más frecuente de hemorragia supraracnoidea hacia secas, traumática. Pero si te ponen en el examen, paciente, mujer de 46 años de edad, que presenta cefalea en Thunderclap o cefalea en relámpago, escala de coma de Glasgow de 3, se intuba y fallece. Causa más probable de muerte, hemorragia supraracnoidea no traumática por aneurisma roto. Eso lo vamos a ver dentro de un ratito más adelante. La manifestación clínica más frecuente es la presencia de la cefalea. Ahora, es entendible porque es la cefalea, ¿no? La sangre irrita las meninges. Y esto nos da algo llamado la cefalea en Thunderclap o la cefalea en relámpago. Es una cefalea instantánea, de pocos segundos, que los pacientes le refieren como la peor cefalea de toda su vida, el peor dolor de cabeza de toda su vida. Y recuerden estas palabras, porque eso es lo que vienen, eso es lo que dicen. Como nunca he tenido este dolor. Es el dolor más fuerte de toda mi vida, pero así como viene, como un rayo, se va. Ahora, hay ciertas manifestaciones clínicas que nos mencionan los antiguos libros de semiología, te estoy hablando del año 1800 y algo, 1900 y picos, que nos dice que la cefalea centinela es un signo premonitorio de la hemorragia supraracnoidea. ¿Qué es la cefalea centinela? Estamos hablando de un saco aneurismático. Este saco aneurismático es variable frente a las variaciones hemodinámicas en los pacientes. Empiezan los microsangrados. ¿Y qué es lo que el paciente refiere? Sí, antes de esta cefalea, que fue la peor de toda mi vida, he tenido cefaleas previas. Pero de menor intensidad, pero de las mismas características. Pulsante, pulsátil y presente. Las 3 P's, acuérdense. Pulsátil, punzante y presente. Está ahí. Ahora, otras manifestaciones clínicas que se encuentran con bastante frecuencia es el déficit de nivel de conciencia. ¿A qué quiero decir con esto? Está mal dicho trastorno del sensorio, ¿ya? Está mal dicho el paciente se desmayó. Está mal dicho, perdió el conocimiento. O que lo has despertado y le has preguntado, oye, ¿cuánto es 2 más 2? 5. Eso es perder el conocimiento. Pero un paciente con déficit del nivel de conciencia es sumamente distinto. Porque ese es el nombre apropiado para nosotros poder decir, trastorno del sensorio. Ahora, vómitos, meningismo y la presencia de convulsiones también son otros síntomas o signos
de irritación meningia que nos pueden ayudar al diagnóstico de la hemorragia subaracnoidea. En base a los síntomas, a los signos que nosotros podemos encontrar en el paciente, se creó la escala de Hunt y Hess, o Hunt y Hess. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos dice? Es una escala que nos mide la mortalidad en los pacientes. Vamos de lo más simple a lo más complicado. Si encontramos un aneurisma intacto, sin síntomas, probabilidades de mortalidad 0%. Si encontramos un paciente en coma profundo que presenta rigidez de descerebración y tiene un aspecto moribundo, que tiene una respiración ya boqueante, está... no puede más, tiene una mortalidad del 77%. Ahora, mi recomendación para las escalas. Apréndanse el primer valor, el último valor y el valor del medio, que lo demás sale por descarte. En este caso, si te dicen en un examen tipo ENAM, paciente que presenta aneurisma intacto, sin síntomas, escala de Haney-Hess, grado 0, con porcentaje de mortalidad 0%. Ahora, si te dicen paciente en coma profundo, que se encuentra rigidez a la descerebración, que tiene respiración boqueante, escala de Haney-Hess, 5. Porcentaje de mortalidad, 77%. Tras todos los eventos ocurridos en Japón por el uso de las bombas atómicas, la capacidad resolutiva de los centros de salud decayó. Totalmente. Se fue al suelo. Para eso se crearon reglas. ¿Reglas para qué? Para priorizar a qué pacientes puedo hacerles una sospecha de hemorragia subaracnoidea y a qué pacientes no. Y para eso se creó la regla de Ottawa. Se las voy a presentar a continuación. Todo paciente que tenga una edad mayor a 40 años, que presente rigidez cervical, un déficit de nivel de conciencia, una cefalea en thunderclap y un inicio durante el esfuerzo de toda esta patología, tiene una sensibilidad de casi el 100% de una hemorragia subaracnoidea con una especificidad del 15%. O sea, esta regla no falla. Pero en medicina, nada es absoluto. Hay hemorragias subaracnoideas que no duelen. ¿Eso qué quiere decir? De que no siempre se cumple. El diagnóstico es radiológico, clínico, ¿sí? Pero la radiología nos ayuda a indicar o a clasificar la gravedad en estos hechos. Si, por ejemplo, presentamos esta tomografía que se encuentra la presencia del sangrado, es un alto flujo de sangre, tiene una sensibilidad mucho mayor a las 6 horas después del evento del 99%. 5 días después del evento, 58%. Y los coágulos los podemos encontrar a 24 horas después del evento en un 92%. Y si por decirlo, encontramos que esta hemorragia subaracnoidea es de bajo flujo, o sea, de que hay poco contenido hemático en la cavidad intraparenquimal o subaracnoidea, la tomografía nos va a salir normal, en un 55%. ¿Pero qué quiere decir? Eso nos obliga a tomar una punción lumbar. Es interesante porque yo desde estudiante de medicina tuve la oportunidad, gracias a los grandes maestros de ahí, a realizar punciones lumbares, siendo estudiante de medicina de sexto siglo, pero no se lo digan a nadie, es nuestro secreto, ¿ya? Y les pregunto a cada uno de ustedes, quien sepa, ¿a qué nivel se realiza la punción lumbar? Yo sé que hemos estado un año encerrados por la pandemia, en donde no hemos tenido casi contacto nulo con los pacientes o con los hospitales, donde nos sentimos en casa, pero siempre hay que estar en constante lectura. Y en este caso esta pregunta va para cada uno de ustedes. ¿Saben dónde se realiza la punción lumbar en los pacientes? Y uno dice L3 y L4. ¿Y si no es así? ¿Le creemos otra vez? No, yo tampoco le creo. No, no le crean, no le crean. Vamos, láncense. Dígame, ¿dónde se realiza la punción lumbar? Sí, miente bastante, ¿eh? Miente bastante. Ya, muy bien, Junior, es en la espalda, bravo. Lo máximo. ¿Alguna otra idea? ¿Cómo, cómo lo puedo sacar, ah? Aquí todos estamos para aprender.
Y todos somos una familia. Equivóquense aquí. Láncense L1, L2, C2, C3, L4, L5, S1, S2. El número que se le ocurra. Para después spoilearles. Van a dejar tetrapléjico a Junior. ¿Sí? Yo no va a mover nada ya. Mejor. Ya. Bien, tenemos. Uy. L3, L4, L4, L5. ¿A quién le damos la razón? Ya. Ahí hay dos corrientes. ¿Ya? La guía del AJA te menciona L4, L5. La guía europea te menciona L3, L4. ¿Ya? Así que siempre está en discusión dónde hacer una punción lumbar. ¿Ya? La guía americana, como dice Gab, L4, L5. La guía europea, L3, L4. Así que los dos tienen la razón. Pero ahora les pregunto, en pacientes pediátricos, porque ya roté por pediatría, ¿dónde se hace la punción lumbar? ¿Más arriba? ¿Más abajo? ¿Más a la izquierda o a la derecha? Ya, para la punción lumbar pediátrica, bien, 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 suavecito para abajo. Ya, en este caso, las fibras en los pacientes pediátricos se encuentran un poquito, nada más arriba de lo que es el cono medular en los adultos. O sea, por acá están los filetes nerviosos, aquí se encuentra el cono medular. Quiere decir que la punción lumbar puede ser idealmente a nivel de L3, L4, no tanto L4, L5. Eso es lo que nos dice la guía de pediatris del año 2019. Continuamos. Entonces, si encontramos signos clínicos de hemorragia subaracnoidea y una tomografía normal, púncenlo. No lo duden. Púncenlo, 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 porque le van a salvar la vida a ese paciente. Ahora, me dice, muy bien, lo punzamos, pero ¿a quiénes punzamos y a quiénes no? Si me sale negativa la tomografía. Y UpToDate publicó una lista de a qué pacientes omitir o consideramos omitir la punción lumbar si es que tenemos la tomografía negativa. ¿Y qué nos dice? Que no tengan un inicio claramente definido, que tenga un inicio aproximadamente 6 horas, que el escáner sea lo más adecuado posible y se recomienda que sea de 2.5 a 3 teslas, que tenga una adecuada técnica sin artefactos y que tenga un hematocrito mayor al 30%. En esos pacientes, con un poco más de seguridad, puedo decir que no lo punces, pero de todas maneras, les digo, estas son unas guías y las guías no son, no se aplican en todos los casos. Si bien las guías sirven para guiarse, así siempre me dicen, las guías son para guiarse, nada más. Pero tu criterio clínico, tu criterio como médico es lo que se debe aplicar en el paciente. Si a mí me llega, por ejemplo, una paciente que me dice, ay, he tenido la porcefalea toda mi vida, que de verdad es una cefalea, que tiene la tomografía negativa, yo la punzo. No lo dudo, por más que tenga el tomógrafo más caro del mundo, por más que el inicio de la situación sea totalmente claro, háganlo. ¿Ya? Pero ahora, si viene la punción lumbar, voy a encontrar sangre, si es que fuese una hemorragia subaracnoidea, pero también la punción lumbar puede ser traumática. O sea, de que al momento de ingresar puedo lesionar vasitos perivertebrales o el mismo tejido celular subcutáneo que pueden colorear la muestra, que regularmente es color cristal de roca, súper clarito, transparente, a una muestra casi hemática. Ahora, en algún momento les han dicho cómo diferenciar una punción lumbar de una hemorragia subaracnoidea de una punción lumbar traumática. ¿Ya quieren que le chismee cómo? Ya, bien. Uno es por los coágulos. Perfecto. Pero ahora, ¿cuál coagula y cuál no? Bien.
Ahora, vamos a hacer la pregunta un poquito más molesta, ¿ya? En el primer frasco, o bueno, en el primer tubito de la punción lumbar, ¿basta para hacer el diagnóstico o cuántos tubitos recomienda la guía tomar? Bien, se recomienda tomar 3 tubitos. Qué bien, Melissa, felicidades. O sea, esa pregunta es para residentes, es la respuesta correcta. 3 tubitos, y la punción traumática es la que coagula. ¿Ya? Ahora, hablemos de la estratificación de la hemorragia subaracnoidea. Con el pasar de los años, múltiples estudiosos en las áreas neuroquirúrgicas se pusieron a crear sus escalas. ¿Pero con qué fin? De predecir vasoespasmo, de predecir una de las peores complicaciones en las hemorragias subaracnoideas. Y para esto se creó la escala de Fisher, que fue modificada en el año 1997, modificada en el año 2002, 2017, tuvo grandes modificaciones. Ya es como los cortes de cabello, cambian cada año. ¿Pero para qué? Para aumentar la sensibilidad al diagnóstico o a la predicción del vasoespasmo. ¿Qué cambios hubo? En las hemorragias subaracnoideas del Fisher 1, del anterior Fisher, que no se encontraba sangrado en el área subaracnoidea, tenía un porcentaje de vasoespasmo del 21%. Solo el 21%. Mientras, en las de grado 2, 25%. En las de grado 3, si encontrábamos una masa de sangre roja, bueno, mayor a 1 milímetro, gruesa. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, todavía sigo compartiendo. Ya. Encontramos de que es mayor a 1 milímetro, automáticamente la consideramos como una mancha gruesa. ¿Ya? Y esas tienen un alto porcentaje de vasoespasmos, del 31 a 37%, que fue modificada en la escala de Fisher, modificada propiamente dicha, en donde el grado 3 ya contaba con un 33% de porcentaje de predicción para vasoespasmo, mientras en el grado 4 un 40%. Porque desde el grado 4 y desde el grado 2 podemos encontrar sangrado intraventricular, que una de las principales complicaciones de la presencia del sangrado intraventricular es la obstrucción de flujo por los coágulos dentro del sistema de drenaje periventricular. O sea, estoy hablando de los agujeros de Luschka, de Magendie, del acueducto de Siglio, que se obstruyen por los coágulos y que provocan hidrocefalia no comunicante en estos pacientes. Y acá un resumen de los cambios que se realizaron a través de los años con la escala de Fisher. En el año 1997 no había un Fisher 1, que fueron clasificando desde el año 2012 hasta el año 2017. Se fueron implementando diferentes añadidos a cada una de las clasificaciones para aumentar la sensibilidad frente al vasoespasmo. Ahora, nosotros tenemos el cuadro clínico de sospecha de hemorragia subaracnoidea. Lo ideal sería tomar una tomografía. Ahora, en la tomografía puede ser diagnóstica o no diagnóstica de hemorragia subaracnoidea. Si no es diagnóstica y no hay otra patología que explique esa cefalea o no explique esa clínica, punción lumbar. Si es positiva, arteriografía. Si hay aneurisma, lo tratamos. Así de simple. Ahora, si tenemos diagnóstico de hemorragia subaracnoidea por la tomografía, le hacemos la angiotomografía y encontramos un aneurisma y hay necesidad de cirugía, no lo duden, opérenlo. Pero este es el algoritmo que se utiliza en la gran mayoría de hospitales, no solo del Perú, sino de América Latina, para el manejo adecuado de la hemorragia subaracnoidea. ¿Y cómo lo tratamos? Que como bien lo había mencionado anteriormente, nuestros compañeros, lo importante es la resucitación sistémica o la recuperación del paciente, el famoso ABC. ¿Ya? La protección de la vía aérea, el mantenimiento de la función respiratoria y circulatoria es lo principal en estos pacientes. Ahora, este es el resumen, ¿ya? Porque esto abarca hojas de la guía. Lo que se ha visto que tiene cierta mejora en los pacientes es que mantengamos una presión sistólica arterial menor a 160 milímetros de mercurio. Y para el manejo de edema cerebral, el uso de soluciones hipertónicas, ¿ya? En el caso de la hidrocefalia, nosotros podemos optar por las derivaciones ventrículo-peritoneales o derivaciones ventriculares externas. Y como sedación se prefiere el propofol y el fentanilo, no tanto la ketamina. Bueno, es relativamente usable, ¿no? Porque la ketamina aumenta la presión de perfusión intracraneal, y si bien la necesitamos es aquí, pero también aumentamos el edema cerebral. Y si aumentamos el edema cerebral,
tenemos más probabilidades de obstruir los acueductos y promover con mayor facilidad la hidrocefalia. Ahora, para el vasoespasmo, el uso de nimodipino, 30 a 60 miligramos endovenosos por 5 a 14 días. Y las complicaciones neurológicas que se presentan en estos pacientes que han tenido hemorragia supraracnoidea es la ruptura de estos aneurismas dentro de las 2 a 12 horas después del evento, y la hidrocefalia, que como les he mencionado, es no comunicante por la presencia de coágulos en el sistema de drenaje intraventricular del 87 al 15%. Y la isquemia cerebral tardía, para lo cual se usa el nimodipino, que se presenta de 7 a 10 días después del evento. Ahora, hay complicaciones sistémicas, ¿ya? Estas complicaciones, como el famoso síndrome del cerebro perdedor de sal, el síndrome de distrés respiratorio adulto y la cardiomiopatía por estrés, que esto me hace acordar a la famosa cardiomiopatía de Takotsubo. ¿Y alguien sabe por qué le dicen a esa patología Takotsubo? ¿Por qué ese nombre? ¿El síndrome de corazón roto? Si no me equivoco, en Japón usan ciertas herramientas para pescar pulpos, jarrones, ¿ya? Y esos jarrones, en las angiografías coronarias, dan esa forma del corazón por la miocardiopatía de Takotsubo, como bien dice Melissa, la forma de un jarrón en las angiografías coronarias, ¿ya? Y ahora, para terminar nuestra charla del día de hoy, voy a necesitar de que opinen lo más que puedan en base a todos los conocimientos previos de esta charla, ¿ya? Ya les di el diagnóstico, ya los spoileé, pero no es tan fácil como creen, ¿ya? Vamos a darle. Antes de eso, ¿tienen alguna duda o alguna pregunta? Porque si no arrancamos. No hay preguntas a la 1, a las 2, a las 3. Ya. Comenzamos. Está en emergencia. ¿Ya? Céntrense, cierren los ojos, están en emergencia. ¿Ya? Llega una paciente mujer de 47 años, sin antecedentes de importancia, que presenta el examen físico. Déficit de nivel de conciencia, pares craneales conservados y solo moviliza las extremidades al dolor. ¿Cuáles son sus diagnósticos planteados solo con eso? ¿En qué podrían pensar? ¿Qué quisieran saber? ¿Qué quisieran preguntarle a la paciente? O bueno, no puedo hablar a sus familiares. ¿Qué les gustaría saber? Paciente mujer de 47 años, no antecedentes de importancia, llega planchada, que moviliza las extremidades al dolor. ¿Qué quisieran saber? ¿Qué le preguntarían a su hija que la trae? ¿Alguna idea? Ya, bien, síntomas previos. Es uno. Te dice que presenta cefalea y que se le adormece la mitad de la cara. Nada más. Que sentía, ella decía que hace unos días la mitad de la cara se le adormecía y presenta cefalea constante. Esos son los síntomas previos. ¿Alguna otra cosa que les gustaría saber? Acá dice que la paciente no presenta antecedentes de importancia. No es diabética, no es hipertensa, no hay nada interesante en cuanto a antecedentes. ¿Alguna otra pregunta?
una pregunta más y pasamos. ¿Alguien más quisiera preguntarle algo a su familiar? Porque en base a lo que tenemos o lo que me están diciendo, es lo que vamos a hacer. Ya, la intensidad de la cefalea. Interesante pregunta. Ya, pero ¿tú crees que su hija te puede decir qué tan intensa es la cefalea de la paciente? Tendría que ser, sería más fidedigno que te lo diga la paciente, pero está planchado. ¿Ya? Perfecto, está bien. Ahora, ¿qué estuvo haciendo horas antes del evento? Muy bien, te dicen de que estuvo lavando platos y que subió para colgar su ropa al cuarto piso de su edificio. ¿Ya? Si tomó algún medicamento, no tiene antecedentes, no tiene por qué tomar nada importante. Y si fue con anterioridad al médico, sí, fue con anterioridad al médico, se controlaba adecuadamente para hacerse sus chequeos anuales, que es el Papa Nicolau, mamografías, cosas así. Pero nada desde el punto de vista neurológico. Ya. ¿Qué estuvo haciendo horas antes? Estaba lavando, que subió la ropa, en su jarra, o bueno, en su tina, al piso de arriba para colgarlo. Justo ahí, el evento sucede. Pierde el nivel de conciencia, se desmaya, por así decirlo, y la llevan a emergencia. Tal cual. ¿Ya? Continuamos. Le sacan la siguiente tomografía. ¿Ya? Aumento de fuerza, pujo, ya. Bien. Ya, más o menos va por ahí. Le sacan la siguiente tomografía. ¿Alguien puede decirme qué ve en esta tomografía? Sí, veo un cerebro. Muy bien. Pero más allá. Pongan un puntito o una N si les parece que es una tomografía normal. Y una A si es que les parece que está alterado. Quiero que opinen. Ya. Miércoles, todos dicen nada. Ya voy a escoger uno al azar que me diga qué es lo que ve. Hans, ¿qué ves? Ya, muy bien. Gabriel Alfaro, ¿ves algo interesante? Gabriela, te estoy viendo. Imagen radioluce en la parte central. Ya. Está bien. Pero, concepto. Para hablar apropiadamente en cuanto a resonancia, a tomografía y a rayos X. Cuando estamos hablando de rayos X, hablamos de radioluz y de radiopaco. Cuando hablamos de tomografía, decimos hiperintenso, hipointenso. Cuando hablamos de resonancia, es hiperdenso, hipodenso. ¿Ya? A ver. Melissa, cuéntanos. ¿Ves algo interesante? Ya. Probablemente sangre en fosa posterior. ¿Te llama la atención el tamaño del tercer ventrículo? ¿O el tamaño? ¿Pero un cambio de tamaño más chiquito o más grande? Es más grandecito. Y ahora les voy a explicar qué es lo que se ve. ¿Ya? Lo que observamos es sangre, fosa posterior y
sangre en las cisuras o en las comisuras anteriores. Sangre, sangre, sangre. Y aumento de tamaño del tercer ventrículo y dilatación de los cuernos posteriores en la tomografía. Y me salió creo que una persona. ¿Lo ven ahora sí? La presencia del sangrado, la dilatación interventricular, la dilatación de los cuernos posteriores, la dilatación del tercer ventrículo. Eso es lo que se ve en la tomografía. Y esto es una tomografía diagnóstica de hemorragia subaracnoidea. Y si te dicen que no ha sido traumática, entonces, ¿cuál es la causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea no traumática? Pues acá todos tienen que decirlo en coro, tienen que encender sus micrófonos. Bien. La causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea no traumática es el aneurisma roto. Y si yo les digo, ¿cuál es el aneurisma más frecuente de sus tipos? Perfecto. ¿Y en qué circulación? ¿Anterior o posterior? Perfecto. Causa más frecuente de HCA, hemorragia subaracnoidea no traumática, aneurisma roto. Tipo de aneurisma más frecuente, sacular. ¿Ya? Circulación más frecuente afectada por los aneurismas, circulación anterior. Si tienen eso, tienen gran parte de esta charla. ¿Ya? Y sí, muy bien. Lo corregiste, Gaby. Perfecto. Continuamos. ¿Ya? Entonces, se hace el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea. Perfecto, muy bien. Y el manejo, lo principal es el edema cerebral. ¿Ya? Para eso se usan soluciones hipertónicas como el cloruro de sodio al 3%. Y como goals, o como meta, es mantener una milimoles sobre litro de 145 a 155. ¿Por qué? Porque se presenta el famoso síndrome de cerebro perdedor de sal en estos pacientes que tienen lesiones por hemorragia subaracnoidea. ¿Ya? Y en la TAC lo que se muestra es hidrocefalia comunicante. Y para cómo se maneja la hidrocefalia en estos pacientes, si bien podemos usar diuréticos osmóticos, tipo como manitol, lo que se usa en este caso es un catéter intraventricular, que se los presento aquí mismo. ¿Ya? Este pequeño amiguito de aquí no es una calcificación, un plexo coroideo calcificado. Es una derivación ventrículo peritoneal externa. Una derivación externa, ventricular. ¿Ya? Entonces, tenemos el diagnóstico de aneurisma. Tenemos que se manejó lo principal, que es la hipertensión intracraneal, o en este caso, la hidrocefalia. Que la hidrocefalia puede causar herniación y que la herniación puede llevarnos a la muerte. Pero con eso se está manejando lo principal, que es la herniación. ¿Ya? Entonces, se solicita una angiografía cerebral por sustracción. ¿Ya? Ya se dieron cuenta de que el sangrado se manejó, bueno, en lo poco que se solucionó, que ya no estaba sangrando, porque las funciones vitales estaban estables. Eso nos dice que el aneurisma ya no estaba sangrando demasiado y se cohibió por sí solo y se estaba manejando el edema. Y se solicita la angiografía cerebral por sustracción. Y ahora se realiza la angiografía cerebral. Ahí está, para poner el play. Ya está. No importa. ¿Ya lo pueden ver? Perfecto. Oh, no se puede reproducir. Bueno, se le toma la angiografía cerebral por sustracción en un equipo de General Electric de tipo Innova del año 2017 aproximadamente. Y se encuentra la siguiente imagen. ¿Está? Ahora, díganme si así a simple vista
Eso es lo que ve el neurocirujano que está realizando la angiografía cerebral. Díganme si ustedes desde ahí pueden ver algo que les llama la atención, porque esta es la vista que tenía el neurocirujano. Así, tal cual. Lo mismo que ustedes están viendo es lo que vio él, desde la misma posición. ¿Ven algo que les llame la atención? Lo voy a ayudar haciéndole zoom. ¿Hay algo que vean ahí que les llame la atención? Láncense. Yo la verdad ahí dije algo tonto y me mandaron afuera. Pero láncense. ¿Algo ahí les llama la atención en esa geografía cerebral por sustracción? Si no, le chismeo. Ya. Entonces, les presento la reconstrucción angiográfica en 3D. Esta bolita, de ahí, justo la que está en medio, en circulación anterior, se las presento mucho más de cerca. Esta desgraciada acá. Este es un aneurisma en la arteria cerebral anterior. ¿Ya? Justo en la bifurcación que da las arterias pericallosas, tanto izquierda como derecha. Justo en la división de ambas se forma el aneurisma, que como bien esta es la clásica representación de la literatura. Aquellas zonas en donde el flujo es más turbulento, se presentan los aneurismas. Y esta zona es de flujo turbulento. ¿Ya? Que también se correlaciona, ¿no? Es un aneurisma saccular, perfecto. Es un aneurisma de circulación anterior, perfecto. O sea, con esto creo que no les he mentido. ¿Ya? ¿Cómo lo manejamos? Stents o diversores de flujo. En este caso, se indicó un diversor de flujo, que lo que hace es redirigir la sangre, evitando, haciendo un bypass, por así decirlo, saltándose la zona del aneurisma. ¿Y cómo quedó? De esta manera. Se realiza otra angiografía en el mismo momento, con el diversor de flujo ya colocado, en donde vemos que el defecto de llenado ya no se aprecia. Primero se aprecia aquí, este es preangiografía, o bueno, prediversor de flujo, y acá ya no observamos dónde está el aneurisma, se ha bajado. Sí, porque ya se colocó el diversor de flujo, o sea, la sangre ya no está corriendo dentro del aneurisma. ¿Ya? Ahora, les cuento lo siguiente. Pasan las horas, el paciente presenta movimientos orofaciales complicados, naturaleza tipo clónica, como un chapoteo, y se realiza una tomografía control 6 horas después. Ya. Acá se tiene que poner bastante ojo. 6 horas después de la angiografía. ¿Qué les llama la atención? Ya estamos acabando, vamos, el último esfuerzo. ¿Te refieres a este? ¿Te refieres a esto, Hans? Ya, ese no es el tercer ventrículo, Hans, es el cuerno anterior de los ventrículos laterales. Y lo que estás viendo es la derivación ventrículo peritoneal que se colocó, la que había explicado anteriormente. Pero no te preocupes, estás bien, estás bien. El punto es lanzarse, y eso es lo importante. ¿Alguna otra idea? ¿Algo más que vean? Ustedes tienen mejor vista que yo uso lentes. No veo, sin lentes no veo nada. Claro, hay una zona más oscura, pero ¿dónde? ¿Izquierda o derecha?
Ya. Te cuento de que en tomografía todo lo que vemos es al revés. ¿Ya? Lo derecho es izquierdo. Lo que tú ves de derecha, no, es izquierda. ¿Ya? Entonces, lo que vemos es, sí, una lesión lateromedial izquierda, perfecto. Pero vamos a ser un poquito más específicos con el diagnóstico neuroradiológico. Porque lo que necesita todo neurólogo, neurocirujano, neuroradiólogo intervencionista, lo que sea, tiene que tener precisión en las palabras y en los diagnósticos. Ahora, a esa zona, ¿a qué territorio arterial creen de que se encuentre? ¿A qué arteria le compete ese territorio arterial o ese territorio cerebral? Si es izquierdo. Gap, a ver, lánzate. ¿Algo? ¿Alguien? No tengan miedo, láncense. Arteria cerebral posterior, media, anterior, lentícula estriada, tálamo perforante. Perfecto, cerebral media. Ya. Pero a juzgar por el corte que se encuentran los astas anteriores de los ventrículos laterales, ¿tú crees que cerebral media, la superior o la inferior? Perfecto. Estás viendo el territorio arterial, así de bonito y de específico, de la arteria cerebral media inferior. Tal cual. ¿Ya? Y lo que se sospechó en ese momento es que la paciente hizo un vasoespasmo simplemente por la presencia del contraste y el diversor de flujo. Ahora, para complicarles más la cosa, tenemos a la paciente con una derivación ventrículo-peritoneal, ¿ya? Tenemos a la paciente con vasoespasmo cerebral de la arteria cerebral media inferior. Ahora, ese cerebro está previamente lesionado por la hemorragia subaracnoidea y ahora está nuevamente relesionado por el stroke isquémico. ¿Qué creen que se debe hacer aquí? Porque miren, si ya vemos una lesión en tomografía, ya es muy difícil hacer un tratamiento endovascular, que sea una trombectomía mecánica o el uso de alteplase para la disolución del coágulo. ¿Algo que se les ocurra hacer? En este caso, ¿quieren que le chismee? ¿Qué se hizo? Ya, le chismeo. Miren, tenemos un cerebro con una lesión inicial y relesionado por un infarto cerebral. ¿Ya? Entonces, solución. Cranectomía descompresiva. ¿Ya? No vamos a sacar el coágulo. Ya se estableció el infarto cerebral. No vamos a poder solucionar algo. Hay que dejar de que, por así decirlo, la enfermedad siga su propio curso. ¿Ya? O la historia natural de la enfermedad, como dicen los maestros que ya tienen como 120 años vivos. ¿Ya? Entonces, para evitar que la presión intracraneal sea tan semejante que pueda causar herniaciones, se hace la cranectomía descompresiva. Esto lo que les estoy presentando es una disección por planos del cráneo. ¿Ya? Acá se ha devolucionado los músculos tanto parietales, temporales, de la calota ósea, y aquí se hicieron los wormholes o los agujeros de gusano, que nos permite encontrar la división exacta donde tenemos que sacar la calota craneana para descomprimir y permitir al cerebro de que se inflame con normalidad. O sea, se va a inflamar, no podemos evitarlo, pero lo que podemos evitar es de que esa inflamación traiga complicaciones. Y al momento nosotros de hacer la cranectomía descompresiva, hacemos una durotomía. ¿Qué es una durotomía? A la duramadres se le realiza cortes longitudinales para aumentar la zona de expansión de esta. Es como que es un papelito, lo corto y se va a poder expandir más. Imagino que es esto, ¿ya? Hago las durotomías y se expande, le permite expandirse con mayor facilidad. Y eso permite que el cerebro se inflame, que la enfermedad tome su curso y que no traiga muchas complicaciones para el paciente, ¿ya? Y lo que les muestro aquí ya es actualmente
cómo se encuentra el paciente al día de ayer. ¿Ya? Este es un caso de la vida real. Y eso es lo que intento transmitirle. Experiencia a cada uno de ustedes que está aquí escuchándome. Porque esto es lo que les sirve a cada uno de ustedes. Ni más, ni menos que esto. Casos reales que ustedes van a llevar de la mano con un tutor, con un asesor que les va a permitir dar su opinión clínica y su apreciación sobre los casos. Se realizó la craniotomía descompresiva en este paciente, se dejó un dren laminar, no tubular, un dren laminar, que nos permite la adecuada fluctuación de las secreciones enzimáticas que puede provocar la craniotomía descompresiva. Y aquí, este es hueso, 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 hueso. Aquí ya no hay hueso, y aquí hay hueso. ¿Qué quiere decir? De que el cerebro aquí se va a terminar expandiendo, 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 se va a inflamar y luego poco a poco va a volver a su posición inicial. ¿Ya? Que dejar que las cosas sigan su curso a veces. Bien decía Bruce Lee, tienes que ser el agua, no una piedra. Deja que las cosas fluyan. Espero que les haya gustado esta ponencia. Se los he traído con todo el cariño del mundo para que aprendan un poquito de la realidad, de cómo es la vida en el internado médico, de cómo es la vida con los pacientes y estar en constante contacto con estas situaciones. Y están, con todo el cariño del mundo, invitados para la ponencia de nutrición en pacientes postquirúrgicos del licenciado José Antonio Quispe Palacios, un capo en nutrición egresado de la Universidad San Marcos, maestro de maestros, que les va a dar una charla tremenda, mucho mejor que la mía, en cuanto a nutrición en pacientes postquirúrgicos. Están sumamente invitados. Listo. Muchísimas gracias, Walter, por tu ponencia extraordinaria, una ponencia de extraordinaria calidad. Chicos, vamos a dar unos 3 minutos para, para resolver preguntas, si es que las hubiera. Muy bien, chicos, entonces 3 minutos para ronda de preguntas. Bombardéenlo de preguntas al querido profesor Walter. Y bien, vamos a esperar, chicos. Tres minutos de destrucción. Vamos, vamos. Estamos todos para aprender. No, y gracias a cada uno de ustedes por escucharme, ¿verdad? Qué bonito. No, más bien gracias a ti por la paciencia, cada uno de ustedes por escucharme. Escuchar a un loco hablar es estresante, me imagino. Ya, nos pregunta Melissa, ¿cuál es el diagnóstico diferencial de los aneurismas? Como bien te he mencionado, como bien he mencionado, los aneurismas son asintomáticos. Ya, eso es lo primero que tenemos que tomar en cuenta. Así que cualquier patología que te dé una cefalea pseudocentinela, cualquier patología que te dé una cefalea, puede entrar dentro del diagnóstico diferencial de los aneurismas. Ahora, si ese aneurisma se revienta, al toque puedes pensar en una hemorragia supranuclear, en un stroke hemorrágico. Si ese aneurisma comprime, como bien les he mencionado, si se encuentra en la arteria cerebral posterior, o el comunicante posterior, perdón, te va a dar una triada, que lo vas a diferenciar de la neuropatía diabética del tercer par. O sea, depende del aneurisma, depende de su tamaño y depende de la situación en la que se encuentre, como para poder plantear diferentes diagnósticos diferenciales. Como bien he mencionado, si comprime, puedes hacer diagnóstico diferencial con cualquier patología que sea compresiva. Hasta tumoral chiquita, un meningioma puede simular un aneurisma de arteria comunicante posterior. Es el interesante, lo bonito de la neurología. Puede ser como no puede ser. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? No. Muy bien, creo que ya no hay más preguntas. La ponencia ha sido súper ilustrativa, muy clara. El caso clínico estuvo muy, pero muy bueno. Se te agradece nuevamente, mi querido amigo. Y muy bien, chicos. Esto ha sido todo por este segundo día de ponencias dado por la familia Bladwell. Les agradecemos infinitamente su presencia y los esperamos mañana justamente para la ponencia de nutrición en pacientes postquirúrgicos.